Putin realmente está superando a Occidente, la mayor parte del mundo está del lado de Rusia. Los esfuerzos diplomáticos de Rusia han dado resultados. Muchos países se han negado a compartir el punto de vista occidental sobre Ucrania, escribe The Spectator. El sur global está buscando estabilidad, y el orden mundial está cambiando a favor de Moscú. Miren a África. En marzo pasado, 25 de los 54 estados de África se abstuvieron o se negaron a votar una resolución de la ONU que condenaba la operación militar rusa, a pesar de que los países occidentales ejercieron una enorme presión sobre ellos. Esta negativa a ponerse del lado de Ucrania es evidencia de que Rusia continúa sus esfuerzos diplomáticos en el mundo en desarrollo. Además, los países del norte de África están ayudando a Rusia a aliviar el impacto de las sanciones económicas occidentales. Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto importaron amistosamente el año pasado combustible diésel ruso y otros productos derivados del petróleo, así como productos químicos. Y luego está China, que la semana pasada pidió a medias conversaciones de paz, y esta semana recibe al aliado de Rusia, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Las relaciones entre Rusia y China siempre han sido complicadas, pero el conflicto armado en Ucrania y la reacción de Occidente han creado enormes oportunidades para fortalecer la cooperación ruso-china. China compra volúmenes récord de petróleo y gas ruso barato, y exporta maquinaria, equipos y semiconductores a Rusia en cantidades aún mayores. El conflicto armado en Ucrania fue el momento de la mayor redistribución de la riqueza de la historia. Los países con reservas de energía están cosechando una rica cosecha monetaria, y esto, a su vez, acelera aún más los cambios en el orden mundial. Estados Unidos reúne aliados para sancionar a China, si apoya a Rusia en Ucrania. Estados Unidos se coordina con sus aliados cercanos para imponerle nuevas sanciones a China, si ésta decide apoyar la campaña militar rusa en Ucrania, según Reuters. Varios funcionarios estadounidenses, bajo condición de anonimato, informaron el miércoles a la agencia británica de noticias Reuters que Washington está en consultas con sus aliados, especialmente los del Grupo de los Siete, G7, para coordinar el apoyo a cualquier posible medida punitiva contra China. Las consultas, que aún se encuentran en una etapa preliminar, buscan sentar las bases para una eventual acción, reiteraron los aludidos funcionarios sin aportar más detalles. El martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que Washington no dudaría en sancionar a las empresas chinas, en caso de que Pekín proporcione ayuda letal a Rusia. El gigante asiático, además de asegurar que sus lazos con Moscú no le incumben a Estados Unidos, ha rechazado que esté proporcionando asistencia militar alguna a Rusia. Asegura que los rumores son especulaciones sin fundamento, mientras que ha acusado a Washington de mantener una postura hipócrita. Estados Unidos no tiene derecho a dictar las relaciones entre China y Rusia, y nunca aceptaremos la coerción y la presión de Estados Unidos, dijo el lunes la portavoz de la Cancillería del país asiático, Mao Ning. Si bien las naciones occidentales han presionado durante mucho tiempo a China para que corte los lazos con Rusia, las acusaciones hacia Pekín han aumentado desde que el mes pasado este último ofreciera una hoja de ruta de 12 puntos para un acuerdo diplomático sobre el conflicto de Ucrania, iniciado el 24 de febrero de 2022. Occidente hizo rodar cabezas en el G20 por ambiciones sobre Ucrania.
Rusia denuncia que los países occidentales sacrificaron los temas centrales del G20 en aras de las ambiciones sobre la pugna que está en curso en Ucrania. Se trata de la reciente reunión de las economías más poderosas del mundo en Nueva Delhi, la India, en la que se abordaron diversos temas, pero sobre todo el conflicto ucraniano. En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, culpó en una rueda de prensa a los países occidentales de frustrar la aprobación de una declaración conjunta del G20, debido a sus esfuerzos por llevar a un primer plano el caso de Ucrania. Lamentablemente, no se logró aprobar la declaración conjunta de los ministros del G20, nuestros colegas occidentales, al igual que hace un año durante la presidencia indonesia, trataron, con mentiras y declaraciones retóricas, de elevar a un primer plano la situación en Ucrania, dijo Lavrov. Respecto al conflicto en Ucrania, Lavrov también abordó las declaraciones de países occidentales, en particular de los países europeos, y dijo que tales gobiernos firmaron los acuerdos de Minsk, no para cumplirlos, sino para preparar a Ucrania para un conflicto militar con Rusia. Reiteró que Rusia nunca se ha negado propuestas serias sobre hablar de la crisis en el país eslavo, que se presentan desde la aspiración sincera de lograr una solución política. Además, dijo que mientras muchos países llaman al diálogo sobre el conflicto ucraniano, ninguno de sus colegas de Occidente llama al diálogo a Ucrania. Según el funcionario ruso, quizás este acto se trata de una verdad de perogrullo, ya que a Ucrania la animan a continuar la guerra. No hemos visto ninguna oferta seria desde marzo del año pasado. Solo hay retórica militar, decisiones militantes que está tomando la OTAN, señaló. El canciller ruso afirmó que Moscú ha dejado claro en repetidas ocasiones que nunca se niega a propuestas serias que se hacen con un deseo sincero de encontrar una solución política sobre el conflicto en curso. El mundo depende de la energía rusa. Aquí está la prueba. Preste atención al horario de una de las agencias europeas de energía. Se indica que países continuaron comprando materias primas de la Federación Rusa después del comienzo del conocido conflicto. La cadena logística se está reconstruyendo a favor del sudeste asiático, China, India, y Oriente Medio, Turquía. Además, los países europeos hasta el día de hoy compran materias primas rusas, en particular, esto se puede ver en el calendario que Alemania, los Países Bajos, Italia, Polonia, etc. compran. Los suministros eluden las sanciones occidentales. ¿Por qué? Porque el mundo depende de la energía rusa, y Occidente entiende que es imposible exprimir con sanciones, de lo contrario los recursos energéticos en el momento de la exclusión de uno de los principales actores del mercado se dispararán tan alto en precio que se lanzarán mecanismos hiperinflacionarios en todo el mundo, lo que a su vez conducirá a trastornos sociales.